Mi esposa invitó a toda la familia para mi fiesta de cumpleaños. Luego sonrió y dijo, cariño, ¿puedes traer sillas extra del garaje? Adentro, encontré mi maleta hecha y una nota que decía, sorpresa. Ya no eres el jefe de esta familia. Todos votaron para que te fueras. Miré por la ventana y los vi celebrando. Así que hice una llamada y me fui. A la mañana siguiente, se despertaron con una sorpresa muy diferente. Los papeles del divorcio debían llegar el martes siguiente. En cambio, me encontré mirando un sobre rosa pálido en mi 38º cumpleaños, rodeado de las 3 personas en las que creía poder confiar más en el mundo. Feliz cumpleaños, Brian, dijo mi suegra, Bárbara, con la voz rebosante de una dulzura fingida mientras me entregaba el sobre, sus dedos perfectamente cuidados, adornados con anillos que valían más que los coches de la mayoría de la gente, temblando ligeramente. Esto es de parte de todos nosotros. Miré alrededor del lujoso restaurante del centro donde Nicole y yo tuvimos nuestra primera cita 8 años antes. La ironía no se me escapó. Mi esposa estaba sentada frente a mí, con su teléfono perfectamente posicionado para grabar mi reacción. Su hermano Scott sonreía con aire de suficiencia a su lado, ajustándose su costoso reloj como si estuviera cronometrando algo. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya lo sabía. El peso del sobre, la forma en que Nicole evitaba mi mirada, la energía nerviosa que emanaba de Scott, todo tenía sentido. Ábrelo, cariño, dijo Nicole, su voz apenas un susurro. El apodo cariñoso sonó extraño en sus labios. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó así? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? Rasgué el sobre con deliberada lentitud, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya rellenados, con notas adhesivas que indicaban dónde debía firmar. Alguien incluso había resaltado en amarillo las secciones sobre la división de bienes. El restaurante bullía a nuestro alrededor. Parejas riendo, familias celebrando. Camareros corriendo entre las mesas con platos humeantes. Ninguno de ellos sabía que estaban presenciando una ejecución. Bueno, dijo Scott, inclinándose hacia adelante, incapaz de contener su emoción. ¿Qué te parece? Dejé los papeles con cuidado, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la pluma estilográfica que Nicole me había regalado en nuestro primer aniversario. La que dijo que representaba nuestro futuro juntos. Suave, elegante y hecha para durar. Gracias, dije, con voz calmada, mientras firmaba cada página con eficiencia practicada. Esto es exactamente lo que necesitaba. La confusión en sus rostros no tenía precio. El teléfono de Nicole casi se le resbaló de las manos. La boca de Bárbara se abría y cerraba como un pez boqueando en busca de aire. La sonrisa petulante de Scott vaciló. Me levanté y dejé 300 pesos sobre la mesa, suficiente para cubrir la comida que habían pedido para celebrar mi humillación, y volví a meter los papeles firmados en el sobre rosa. Feliz cumpleaños para mí, dije, deslizando el sobre hacia Nicole. Disfruten de su celebración. Salí con la cabeza bien alta, dejando atrás 3 rostros atónitos y 8 años de matrimonio. El aparcacoches trajo mi camioneta y le di 50 pesos de propina porque, ¿por qué no? Después de todo, era mi cumpleaños. Al alejarme, vi su reflejo en la ventana del restaurante. Nicole agitaba las manos frenéticamente. Bárbara se agarraba el pecho dramáticamente y Scott estaba al teléfono, probablemente llamando a alguien para averiguar qué acababa de pasar. Si tan solo supiera lo que yo había hecho antes de que llegara el postre. El descubrimiento había ocurrido por accidente, como la mayoría de los momentos que cambian la vida. Había llegado a casa temprano de la empresa de logística que había construido desde cero durante los últimos 10 años, con la esperanza de sorprender a Nicole con una reserva para cenar durante el fin de semana de mi cumpleaños. En cambio, recibí la sorpresa de mi vida. Oí voces procedentes del salón. La risa de Nicole y la voz de otra mujer que reconocí como la de Bárbara. Estaba a punto de anunciarme cuando oí mi nombre. Brian es un idiota, decía Nicole. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Me quedé helado en el pasillo, con las llaves todavía en la mano. Quítale todos sus bienes, Nicole, respondió Bárbara, con la voz llena de satisfacción.
La empresa, la casa, las cuentas de inversión, todo. Y Víctor te promete París una vez que todo esto termine. Víctor, el jefe de Nicole en la agencia de marketing donde había estado trabajando durante 3 años. El mismo Víctor que la llamaba a horas extrañas. El mismo Víctor cuyo nombre no paraba de aparecer en las notificaciones de sus mensajes de texto. No puedo esperar a ver su cara cuando le entreguen los papeles, continuó Nicole. Scott va a grabar toda la escena. Lo tendremos para el proceso de divorcio. Para mostrar cómo reaccionó. Hacerlo parecer inestable. Brillante, arrulló Bárbara. Ese chico nunca te mereció de todos modos. Un obrero de clase baja con delirios de grandeza. Víctor puede darte la vida que realmente mereces. Salí silenciosamente de la casa, con la mente a toda velocidad. Un obrero de clase baja. 8 años de matrimonio y eso era lo que yo era para ella. Pensé en todas las cenas familiares en las que Bárbara me había sonreído. Todas las veces que Scott me había pedido consejo sobre negocios. Todas las noches que Nicole se había dormido en mis brazos. Todo había sido una mentira. Fui a Alice, un bar de mala muerte en el lado sur de la ciudad donde mi viejo amigo del ejército, Darius, había estado trabajando de camarero durante 5 años. El lugar olía a cerveza rancia y sueños rotos, lo que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Pareces un tipo al que acaban de atropellar a su perro, dijo Darius, deslizando un whisky por la barra de madera llena de cicatrices. ¿Qué te pasa? Se lo conté todo. La conversación que había oído por casualidad, los meses en que Nicole llegaba tarde a casa, la forma en que se había vuelto distante y fría. Darius escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o rellenando mi vaso. ¿Y cuál es el plan? Preguntó cuando terminé. Todavía no lo sé, admití. Pero quieren tenderme una emboscada en mi cumpleaños. Quieren filmar mi humillación. Muy bien, entonces. Démosles un espectáculo que nunca olvidarán. Darius sonrió, la misma expresión que ponía antes de que asaltáramos complejos insurgentes en Oriente Medio. Te escucho. Primero, necesito saberlo todo. ¿Quién es este Víctor? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué está planeando exactamente? Conozco a un tipo, dijo Darius, un investigador privado que me debe un favor. Dame 24 horas. A la mañana siguiente, Darius me llamó con información que me dio escalofríos y solidificó mi resolución. Víctor Langford, casado y con 2 hijos, socio principal en Langford and Associates Marketing. Había estado involucrado en una relación inapropiada con Nicole durante 8 meses. Habían hecho escapadas de fin de semana e incluso habían reservado un viaje a París para la semana después de mi cumpleaños, con reservas en un resort exclusivo. Pero el verdadero bombazo fue que Víctor ya estaba casado con una abogada de divorcios de alto perfil llamada Alexandra Langford. La misma Alexandra Langford que había aparecido en los titulares el año pasado por desplumar a un ejecutivo tecnológico infiel en lo que los periódicos llamaron el divorcio de la década. Hay más, dijo Darius. Tu suegra les ha estado pasando información sobre tu empresa. Extractos bancarios, cuentas de inversión, escrituras de propiedad. Fotografió todo cuando vino de visita. ¿Cómo es eso posible? Resulta que Scott trabaja para una agencia de investigación privada, no una muy buena, pero saben cómo desenterrar trapos sucios financieros. Han estado construyendo un caso en tu contra durante meses. Sentí que algo frío y duro se instalaba en mi pecho. No solo habían planeado divorciarse de mí. Habían planeado destruirme. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Darius. Quiero desaparecer, dije. Legal, financiera y completamente. Y luego quiero ver su mundo arder. Pasé las siguientes 36 horas reestructurando toda mi vida. La belleza de ser dueño de una empresa de logística es que sabes cómo mover las cosas rápida y eficientemente, incluyendo los activos. Mi abogada, Rebecca Sullivan, se había encargado de la constitución de mi empresa 5 años antes. Era astuta, discreta y no tenía ninguna simpatía por los cónyuges infieles después de su propio divorcio complicado. ¿Quieres hacer qué? Preguntó, levantando una ceja mientras yo estaba sentado en su oficina a las 7 de la mañana.
Transferir el control mayoritario de la empresa a un fideicomiso con mi sobrina como beneficiaria principal, dije. Tiene 25 años, un MBA, y ha estado trabajando en la empresa durante 2 años. Nicole nunca la ha conocido. Ni siquiera sabe que existe. Eso es realmente brillante, admitió Rebecca. ¿Y para tus otros activos? Las cuentas de inversión, moverlas al extranjero, legalmente. La casa también va al fideicomiso. Quiero valer exactamente lo que tenía cuando Nicole y yo nos casamos, unos 50.000 pesos y una camioneta de 10 años. Eso te va a costar menos que un divorcio. Rebecca sonrió. Me gusta cómo piensas. Dame 24 horas. Mientras Rebecca hacía su magia, yo hice otros preparativos. Instalé cámaras de seguridad por toda la casa, ocultas, que Nicole nunca notaría. Copié todos los archivos de su portátil, todos los mensajes de texto de su teléfono, todos los correos electrónicos de sus cuentas. La mujer que me había llamado obrero de clase baja había cometido el clásico error de asumir que era demasiado estúpido para entender la tecnología. También hice una visita a la oficina de Victor Langford. Langford and Associates ocupaba los 3 últimos pisos de una torre de cristal en el centro, con vistas al río, y probablemente costó más amueblarla de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Me vestí para la ocasión. Pantalones caqui, un polo, botas de trabajo, el uniforme de alguien que está allí para arreglar algo. Vengo por el aire acondicionado, le dije a su secretaria, mostrándole una orden de trabajo falsa que Darius había impreso. El jefe dice que ha habido quejas sobre la temperatura en la oficina del señor Langford. Me hizo pasar sin una segunda mirada. Víctor estaba en una llamada de conferencia, de espaldas a la puerta mientras señalaba la vista por la ventana. Era exactamente lo que esperaba, blando de cintura, traje caro, el tipo de hombre que nunca había trabajado con sus manos ni un solo día en su vida. Fingí revisar las rejillas de ventilación mientras escuchaba su conversación. Hablaba de la presentación de un cliente, su voz llena de la confianza que proviene de no tener que preocuparse nunca por las consecuencias reales. Cuando terminó su llamada y se dio la vuelta, yo estaba de pie junto a su escritorio. ¿Quién es usted?, preguntó, sorprendido. Brian Thompson, dije, viendo cómo el color desaparecía de su rostro. El marido de Nicole. Abrió la boca para llamar a seguridad, pero levanté una mano. Relájese, Víctor. No he venido a causar problemas. Solo quería conocer al hombre que está involucrado en una relación inapropiada con mi esposa. No sé de qué está hablando, tartamudeó. Claro que no. Cogí una foto enmarcada de su escritorio, de él con su esposa e hijos en un resort tropical. Bonita familia. ¿Sabe Alexandra de sus planes para París? El color abandonó por completo su rostro. Esto es lo que va a pasar, continué, con voz conversacional. Va a continuar su relación con Nicole. Va a hacer ese viaje a París. Va a hacer exactamente lo que había planeado. Pero entienda esto. Lo sé todo. Cada escapada, cada mentira, cada mensaje. Y cuando llegue el momento, voy a usarlo todo. ¿Me está amenazando? Le estoy educando, dije. Verá, usted cree que está jugando al ajedrez, pero ni siquiera sabe a qué juego estoy jugando yo. Disfrute de París, Víctor. He oído que es precioso en esta época del año. Lo dejé allí, probablemente preguntándose si debería llamar a la policía, a Nicole o a su abogado. No importaba. La semilla estaba plantada, y la duda es algo poderoso. Esa noche, llegué a casa y encontré a Nicole preparando la cena, algo que no había hecho en meses. Estaba tarareando, realmente tarareando, mientras se movía por la cocina. Pareces de buen humor, observé. Simplemente feliz, dijo, dándome un beso en la mejilla. El trabajo va muy bien últimamente. Seguro que sí, pensé. Por cierto, continuó, estaba pensando que podríamos ir a ese sitio para tu cumpleaños. Ya sabes, donde tuvimos nuestra primera cita. Sería bonito que la familia estuviera allí. Mamá y Scott quieren celebrarlo con nosotros. Suena perfecto, dije. Estoy deseando que llegue.
La mañana después de mi cena de cumpleaños, me desperté con 10 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Nicole ya se había ido, probablemente intentando averiguar qué había salido mal en su plan perfecto. Los mensajes eran una mezcla de pánico, ira y confusión. Nicole, necesitamos hablar ahora mismo. Scott, ¿qué fue eso? Llámame. Bárbara, Brian, esto es inaceptable. No puedes simplemente firmar los papeles e irte así. Nicole, de nuevo, estás actuando como un niño. Podemos arreglar esto. Y luego, alrededor de las 3 de la mañana, sé que estás recibiendo estos mensajes. Deja de ignorarme. Los borré todos y me fui a trabajar. Mi empresa de logística, Thompson Distribution, operaba desde un complejo de almacenes en la zona industrial de la ciudad. 47 empleados, contratos con los principales minoristas del Medio Oeste y una reputación de entregar las cosas a tiempo e intactas. Mi asistente, Lisa, pareció sorprendida cuando llegué temprano. «Llegas pronto para ser un cumpleañero», dijo. «¿Qué tal la cena de anoche?» «Esclarecedora», respondí. «Ya ha llegado mi sobrina». «¿Emily?» «Sí, está en su oficina revisando los informes trimestrales». Emily Thompson era la hija de mi hermano. Aunque la mayoría de la gente asumía que era solo una empleada, tenía la mente analítica de su padre y la eficiencia despiadada de su madre. La había estado preparando para hacerse cargo de la empresa durante 2 años, aunque nunca le había dicho por qué. «Tío Brian», dijo cuando llamé a la puerta de su oficina. «Feliz cumpleaños atrasado». «¿Qué tal la cena familiar?» «Memorable», dije, cerrando la puerta detrás de mí. «Tenemos que hablar». Le expliqué todo, el divorcio, la transferencia de activos, su nuevo papel como propietaria mayoritaria de la empresa. Emily escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más seria con cada detalle. «¿Así que Nicole nunca supo de mí?», preguntó finalmente. «Mantuve a mi familia separada de la suya», admití. «Tu tía siempre pensó que mi lado de la familia estaba por debajo de sus estándares. Y ahora soy dueña del 60% de una empresa de logística multimillonaria». «Ahora eres dueña del 60% de una empresa de logística multimillonaria», confirmé. «¿Crees que puedes manejarlo?» Emily sonrió, la misma expresión depredadora que había visto en su rostro cuando negoció nuestro último gran contrato. «¿Qué necesitas que haga?» «Por ahora, nada. Dirige la empresa como lo has estado haciendo. Pero si Nicole o alguien de su familia aparece por aquí, solo me conoces como un empleado. Y cuando descubran las transferencias de activos, ahí es cuando las cosas se pondrán interesantes». Alrededor del mediodía, Nicole apareció en el almacén. Observé a través de las cámaras de seguridad cómo caminaba por el muelle de carga con sus tacones de diseñador y su traje de negocios, completamente fuera de lugar entre las carretillas elevadoras y los contenedores de envío. «Necesito hablar con Brian Thompson», le dijo a Lisa, su voz afilada con autoridad. «Está en una reunión», respondió Lisa con calma. «¿Puedo tomar un mensaje?» «Soy su esposa». «Vaya a buscarlo ahora mismo». «Veré si está disponible». Lisa me llamó a la oficina y le dije que hiciera pasar a Nicole. Quería que esta conversación tuviera lugar donde yo tuviera el control total. Nicole irrumpió en mi oficina como un huracán. Su cara roja de ira. «¿Qué diablos crees que estabas haciendo?», exigió. «Trabajando», dije sin levantar la vista de mi ordenador. «Ya sabes, eso que hago para pagar tu estilo de vida». «No juegues conmigo, Brian. Firmaste esos papeles, pero no puedes simplemente desaparecer. Tenemos activos que dividir, arreglos que hacer». «¿Qué activos?», pregunté inocentemente. «La casa, el negocio, tus cuentas de inversión». «¿Qué pasa con ellos?». Nicole me miró como si tuviera una segunda cabeza. «Tienen que dividirse según el acuerdo de divorcio». «Leí los papeles», dije. «Te corresponde la mitad de todo lo que poseía cuando nos casamos». «Felicidades. Ahora tienes derecho a 25000 pesos y a la mitad de una camioneta de 10 años». «Eso no es lo que». Se detuvo, su rostro se puso pálido. «¿Qué hiciste?».
Me adapté, dije. Verás, cuando alguien pasa 8 meses planeando destruir tu vida, tienes dos opciones. Puedes ser una víctima o puedes ser más listo que ellos. Las manos de Nicole temblaban ahora. La casa pertenece a un fideicomiso familiar. ¿Tu negocio? Ahora solo soy un empleado. Las cuentas de inversión. ¿Qué cuentas de inversión? Se derrumbó en la silla frente a mi escritorio, la realidad finalmente golpeándola. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice, dije. Pero no te preocupes. Tú y Víctor lo pasarán de maravilla en París. He oído que el tiempo es perfecto en esta época del año. La mención del nombre de Víctor la golpeó como un golpe físico. ¿Cómo supiste de la relación, Nicole? Lo he sabido durante meses. Las noches tardías, las llamadas secretas, la forma en que empezaste a preocuparte de nuevo por tu apariencia. ¿De verdad pensabas que era tan estúpido? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, ni amor, solo una fría satisfacción. Podemos arreglar esto, dijo desesperadamente. Terminaré con Víctor. Podemos ir a terapia de pareja, solucionar las cosas. No, dije simplemente. No podemos. Tomaste tu decisión hace 8 meses. Simplemente no esperabas que yo tomara la mía. Brian, por favor. Los papeles están firmados, Nicole. Tienes exactamente lo que pediste. Ahora, sal de mi oficina. Se fue sollozando, su emboscada cuidadosamente planeada había fracasado espectacularmente. A través de las cámaras de seguridad, la vi sentada en su coche durante 20 minutos, probablemente llamando a Víctor, probablemente a su madre, probablemente tratando de averiguar cómo todo había salido tan mal. Pero yo no había terminado. Ni de lejos. Durante la semana siguiente, observé cómo el mundo de Nicole comenzaba a desmoronarse con el mismo interés desapegado que una vez había reservado para el seguimiento de envíos por todo el país. La primera grieta apareció cuando intentó acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta y descubrió que había sido cerrada. Luego se enteró de que la casa ya no estaba a nuestro nombre. Luego, sus tarjetas de crédito, las vinculadas a mis cuentas, fueron rechazadas en su boutique favorita. Darius me mantenía al día de sus movimientos a través de su red de camareros, camareras y otros trabajadores del sector servicios que forman la red de inteligencia invisible de cualquier ciudad. Ha estado en la oficina de Lanford todos los días de esta semana, informó mientras tomábamos una copa en Alice. Mi hombre en la cafetería de enfrente dice que tiene un aspecto terrible. Víctor ya no le coge las llamadas. Inteligente. Sabe que su esposa podría destruirlo en un divorcio. Hablando de eso, Alexandra Lanford ha empezado a hacer preguntas sobre los planes de viaje de su marido. Sonreí. Ah, sí. Se dice en la calle que contrató a un investigador privado el mes pasado. Aparentemente, Víctor no es tan cuidadoso como cree. La segunda grieta llegó cuando Scott apareció en el almacén exigiendo hablar conmigo. A diferencia del enfoque emocional de Nicole, Scott intentó la intimidación. ¿Crees que has sido listo?, dijo, paseándose por mi oficina como un animal enjaulado. Pero sabemos lo que hiciste. Mover activos, esconder dinero. Eso es fraude. ¿En serio?, pregunté. Porque mi abogada dice que es una planificación financiera inteligente. Ya veremos qué dice un juez al respecto. Por supuesto, llévame a los tribunales, dije. Estoy seguro de que a un juez le interesará mucho oír cómo tú y tu familia conspiraron para tenderme una emboscada con papeles de divorcio en mi cumpleaños. Cómo planeasteis grabar mi reacción para usarla en procedimientos legales. Cómo tu madre cometió robo de identidad para acceder a mi información financiera. El rostro de Scott se puso pálido. Nosotros nunca. Tengo grabaciones, Scott. Vídeo, audio, documentación de todo. ¿Quieres jugar en los tribunales? Juguemos. Se fue sin decir una palabra más. La tercera grieta fue la más grande. Alexandra Lanford solicitó el divorcio de Víctor, citando adulterio y exigiendo una orden judicial de emergencia para congelar todos sus activos.
El periódico de negocios local publicó la historia en primera página con fotos de Víctor y Nicole saliendo de un hotel del centro. Nicole me llamó esa noche, histérica. Me despidieron, sollozó por teléfono. La empresa me despidió. Dijeron que era un lastre. Siento oír eso, dije, aunque no lo sentía en absoluto. Víctor ya no contesta mis llamadas. Su esposa amenaza con demandarme por enajenación de afecto. Brian, necesito ayuda. Necesitas un abogado, dije. Uno bueno. Aunque son caros. No tengo dinero para un abogado. Te lo llevaste todo. Yo me llevé lo que era mío. Corregí. Querías un divorcio, Nicole. Así es un divorcio. Cometí un error, susurró. Ahora lo sé. No podemos. Le colgué. Pero la familia de Nicole no estaba dispuesta a rendirse. Bárbara había pasado 60 años consiguiendo lo que quería a través de la manipulación, la culpa y la presión social. No iba a dejar que el billete de lotería de su hija desapareciera sin luchar. Se presentó en mi apartamento, el modesto piso de 2 habitaciones que había alquilado después de dejar la casa, luciendo sus mejores joyas y con un porte de realeza visitante. Brian, dijo cuando abrí la puerta, tenemos que hablar. No, no tenemos, respondí, empezando a cerrar la puerta. Metió el pie en el marco, su rostro contraído por la desesperación disfrazada de indignación. No puedes tratar así a mi hija. Nicole cometió un error. Pero esto es familia. La familia perdona. ¿Era yo familia cuando me llamaste obrero de clase baja? Pregunté. ¿Era yo familia cuando ayudaste a planear mi humillación? Yo nunca dije. Tengo grabaciones, Bárbara. Cada palabra. Dio un paso atrás, su compostura resquebrajándose. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero que me dejes en paz, dije. Todos ustedes. Nicole quería el divorcio. Lo consiguió. Me queríais fuera de vuestra familia. Estoy fuera. Felicidades. Habéis ganado. Pero Nicole necesita. Nicole necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, dije. Algo que deberías haberle enseñado hace 36 años. Le cerré la puerta en la cara y la escuché golpear durante 5 minutos antes de que se rindiera. 2 semanas después de mi cena de cumpleaños, recibí una llamada de Darius. Tienes que venir aquí, dijo. Ahora mismo. Lo encontré en Alice con un ojo morado y un labio partido, limpiando vasos detrás de la barra como si nada hubiera pasado. ¿Qué demonios te ha pasado? Pregunté. Tu cuñado y 2 de sus amigos decidieron hacerme una visita, dijo Darius. Quería información sobre ti, dónde vives, dónde trabajas, cuáles son tus planes. La rabia me invadió. Caliente e inmediata. ¿Estás bien? He estado peor, dijo. Pero cometieron un error. ¿Qué tipo de error? Darius sonrió, haciendo una mueca de dolor cuando la expresión tiró de su labio partido. No sabía de las cámaras de seguridad, ni que todavía tengo amigos del ejército por aquí, ni que la agresión es un delito. ¿Llamaste a la policía? Llamé a alguien mejor, dijo. ¿Recuerdas a Phillips de nuestra unidad? Ahora es detective. Scott y sus amigos van a tener una conversación muy interesante con él mañana por la mañana. Pero eso no era suficiente para mí. Scott había cruzado una línea al involucrar a Darius, y yo había terminado de jugar a la defensiva. Pasé el día siguiente localizando a los amigos de Scott, los 2 tipos que le habían ayudado a agredir a mi mejor amigo. No fue difícil. Scott no era lo suficientemente listo como para contratar profesionales. Solo eran matones que conocía de un bar donde bebía. Los encontré esa noche en un salón de billar en el lado norte, celebrando su dinero fácil con cerveza barata y whisky aún más barato. ¿Os divertisteis anoche, chicos? Pregunté, sentándome en un taburete de la barra junto a ellos. El más grande, un tipo con tatuajes de prisión y dientes faltantes, me miró de arriba abajo. ¿Te conozco? Preguntó. Soy el tipo cuyo amigo agredisteis, dije con calma.
Ambos hombres se tensaron, listos para una pelea. Lo que no esperaban fue el sobre que puse en la barra entre ellos. ¿Qué es eso?, preguntó el más pequeño. Fotos, dije. De las cámaras de seguridad de Alice. Tomas claras de vuestras caras, del incidente, de todo. También hay una copia del informe policial que mi amigo presentó esta mañana. Intercambiaron miradas, de repente menos seguros. Esto es lo que va a pasar, continué. Vais a llamar a Scott y decirle que el trato se cancela. Vais a desaparecer por completo de esta situación. Y si alguna vez os veo cerca de mi amigo de nuevo, estas fotos irán a todas las comisarías de la ciudad con vuestros nombres y direcciones. No puedes probar nada, dijo el tipo grande, pero su voz carecía de convicción. No puedo. Saqué mi teléfono y les mostré un vídeo nítido de ellos entrando en Alice justo detrás de Scott y saliendo 10 minutos después mientras Scott contaba dinero. La tecnología es increíble en estos días. Se fueron sin terminar sus bebidas. Pero el propio Scott era un problema diferente. Era familia, lo que significaba que Nicole y Bárbara lo protegerían sin importar lo que hiciera. También era lo suficientemente estúpido como para escalar las cosas si no lo manejaba bien. No tuve que esperar mucho para la oportunidad. Scott apareció en mi edificio de apartamentos 2 noches después, borracho y beligerante, gritando en el estacionamiento sobre lo que me iba a hacer. Le dejé despotricar durante 5 minutos, dándole suficiente cuerda para ahorcarse mientras yo grababa todo desde mi balcón. Luego bajé. ¿Has terminado?, pregunté. Scott se giró, tambaleándose ligeramente. ¿Te crees muy listo?, arrastró las palabras. Pero sé cosas sobre ti. Sé dónde trabajas, dónde vives. Sé cómo hacerte daño. ¿Cómo le hiciste daño a Darius? Eso fue solo una advertencia, dijo Scott. La próxima vez. Lanzó un puñetazo, un golpe salvaje y borracho que vi venir desde una milla de distancia. Lo esquivé fácilmente, dejando que su impulso lo llevara más allá de mí. Tropezó, se apoyó en un coche y se dio la vuelta con una mirada asesina. ¿Quieres hacer esto aquí mismo?, pregunté. ¿Delante de todas estas cámaras, con todos estos testigos? Scott miró a su alrededor, de repente consciente de que varios vecinos habían salido a ver el espectáculo. Su arrogancia se desinfló un poco. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está, respondí. Porque si me amenazas a mí o a mis amigos de nuevo, haré que te arresten por agresión, acoso y cualquier otra cosa que se me ocurra, y luego te demandaré por todo lo que vales, que, seamos sinceros, no es mucho. Scott se fue, pero sabía que volvería. Los hombres como él siempre vuelven. Tenía razón. 3 días después, Scott apareció en mi trabajo con Nicole y Bárbara a cuestas. Claramente habían planeado esto como su asalto final, un ataque coordinado diseñado para arrinconarme y obligarme a negociar. Pasaron por el muelle de carga porque los dejé. Quería que esta confrontación ocurriera en mi terreno, con mi gente mirando, grabada por mis cámaras. Brian, gritó Nicole mientras se acercaban a mi oficina. Tenemos que hablar. Salí a recibirlos en el almacén principal, rodeado de mis empleados, con Emily observando desde la oficina de arriba. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, pregunté educadamente. Puedes detener este comportamiento infantil, espetó Bárbara. Nicole es tu esposa. Tienes responsabilidades. Nicole es mi exesposa, corregí. Desde hace 2 semanas. Y mi única responsabilidad es conmigo mismo. Sabemos de tu pequeño juego, dijo Scott. Mover activos, esconder dinero. Eso es ilegal. ¿En serio? Porque la Hacienda parece pensar que todo lo que hice fue perfectamente legal. Al igual que mi abogada, al igual que los bancos. No puedes simplemente irte después de 8 años de matrimonio, dijo Nicole, con la voz quebrada. Construimos una vida juntos. No, dije. Yo construí una vida. Tú viviste en ella mientras planeabas destruirla. Hay una diferencia. El almacén se había quedado en silencio a nuestro alrededor. 47 empleados habían dejado lo que estaban haciendo para ver el drama desarrollarse.
Pude ver a algunos de ellos grabando con sus teléfonos. Brian, intentó de nuevo Nicole. Sé que cometí errores. ¿Tomaste decisiones? Interrumpí. Elegiste tener una relación inapropiada. Elegiste planear un divorcio por emboscada. Elegiste llamarme obrero de clase baja. Elegiste intentar quitarme todo por lo que trabajé. Esos no fueron errores, Nicole. Fueron decisiones. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó desesperadamente. Ahora, vives con las consecuencias de tus elecciones, dije. Igual que yo vivo con las mías. Esto no ha terminado, dijo Scott, dando un paso adelante agresivamente. Sí, lo está, respondí. Porque si alguno de ustedes vuelve a contactarme, si aparecen en mi trabajo de nuevo, si amenazan a mis amigos de nuevo, haré sus vidas muy difíciles. ¿Cómo? Exigió Bárbara. Sonreí, una expresión lo suficientemente fría como para hacerla retroceder. Soy un experto en logística, Bárbara. Sé cómo mover cosas. Información, dinero, personas. Sé cómo rastrear envíos por todo el país, cómo coordinar operaciones complejas, cómo asegurarme de que las cosas terminen exactamente donde deben estar. ¿De verdad quieres averiguar lo que puedo hacer cuando me lo propongo? Se fueron sin decir una palabra más. Pero pude ver en sus ojos que no había terminado. Se reagruparían, harían nuevos planes, encontrarían nuevas formas de atacarme. Contaba con ello. El final llegó 3 semanas después, pero no de la manera que ninguno de nosotros había esperado. Estaba en Alice con Darius, celebrando su recuperación del altercado que los amigos de Scott le habían provocado, cuando entró Alexandra Langford. La futura exesposa de Víctor era todo lo que Nicole no era. Confiada, segura de sí misma y absolutamente despiadada. Señor Thompson, dijo mientras se acercaba a nuestra mesa. Soy Alexandra Langford. Creo que tenemos intereses mutuos que discutir. Darius levantó una ceja pero no dijo nada mientras Alexandra se sentaba. Sé de su situación con su exesposa y mi marido, continuó. También sé de su pequeña escapada a París programada para la próxima semana. Felicidades por su divorcio, dije con cuidado. Alexandra sonrió, una expresión tan afilada como una cuchilla. Gracias. Víctor va a perderlo todo. Por supuesto. La casa, la firma, la custodia de los niños. Soy muy buena en lo que hago. Estoy seguro de que lo es. Pero tengo una propuesta para usted, dijo. Algo que podría beneficiarnos a ambos. Deslizó un sobre de manila sobre la mesa. Dentro había fotografías, extractos bancarios, recibos de hotel y una cronología detallada de la relación de Víctor y Nicole. He estado documentando la infidelidad de mi marido durante meses, explicó Alexandra. Tengo pruebas suficientes para destruirlo en los tribunales, pero quiero más que un acuerdo de divorcio favorable. ¿Qué quiere? Quiero que sufra, dijo simplemente. Quiero que entienda lo que se siente al perder todo por lo que ha trabajado. Y creo que usted quiere lo mismo para su exesposa. Tenía razón, por supuesto, pero sentía curiosidad por su ángulo. ¿Qué propone? Víctor y Nicole se van a París mañana por la noche, dijo Alexandra. Creen que finalmente son libres para estar juntos, para empezar su nueva vida. Lo que no saben es que ya he contactado a las autoridades francesas sobre la evasión de impuestos de Víctor. Ha estado ocultando activos y cuentas en el extranjero durante años. Eso es entre usted y él, dije. ¿Cierto? ¿Pero qué pasaría si Nicole también estuviera involucrada? ¿Y si pareciera que ella le ayudó a mover dinero ilegalmente? ¿Y si fuera detenida por la aduana francesa cuando intenten regresar a los Estados Unidos? Las implicaciones eran asombrosas. Nicole podría enfrentar cargos de fraude internacional, procedimientos de extradición, años de batallas legales que no podría permitirse. Eso parece excesivo, dije, aunque una parte de mí estaba intrigada. ¿En serio? Preguntó Alexandra. Su exesposa destruyó su matrimonio por dinero. Conspiró con mi marido para estafarle en un acuerdo de divorcio. Participó en el movimiento de activos a cuentas ocultas. Desde mi perspectiva, es tan culpable como él.
Darius se inclinó hacia adelante. ¿Qué le está pidiendo exactamente a Brian que haga? Nada ilegal, dijo Alexandra. Solo necesito información. El número de pasaporte de Nicole, su itinerario de viaje, sus registros telefónicos, cosas que ayudarían a las autoridades a construir su caso. No tengo acceso a esa información, mentí. Alexandra sonrió. Por supuesto que no. Pero si lo tuviera, y si lo compartiera con las autoridades correspondientes, Nicole podría encontrarse en una situación muy difícil. Una que haría que su pequeño plan de protección de activos pareciera un juego de niños. Se levantó, dejando el sobre la mesa. Piénselo, señor Thompson. Pero no piense demasiado. Se van mañana por la noche. Después de que se fue, Darius y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Esa mujer es aterradora, dijo finalmente. También tiene razón, admití. Nicole participó en los planes de Víctor. Intentó estafarme. Eligió destruir nuestro matrimonio por dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pensé en la cara de Nicole cuando me entregó los papeles del divorcio. La satisfacción en su voz cuando me llamó obrero de clase baja. Los meses de mentiras y engaños que habían llevado a este momento. Voy a darle a Alexandra Langford exactamente lo que quiere, dije. A la noche siguiente, estaba sentado en mi apartamento con un vaso de whisky y mi portátil, viendo el rastreador de vuelos en mi pantalla. El vuelo al principal aeropuerto de París acababa de despegar, llevando a Nicole y a Víctor hacia lo que pensaban que era su nuevo comienzo. Lo que no sabían era que los oficiales de aduanas franceses los estarían esperando con órdenes de arresto, solicitudes de extradición y pruebas de lavado de dinero internacional que los mantendrían enredados en procedimientos legales durante años. Lo que tampoco sabían era que Alexandra Langford nos había manipulado a todos. Mi teléfono sonó alrededor de la medianoche. Era Emily, llamando desde el almacén. Tío Brian, dijo, su voz tensa por la preocupación. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en que el FBI acaba de aparecer con una orden para registrar nuestros archivos financieros. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué están buscando? Pruebas de lavado de dinero, ocultación de activos y conspiración para cometer fraude, dijo Emily. Tienen documentos que muestran que nuestra empresa fue utilizada para mover dinero para las cuentas en el extranjero de Víctor Langford. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Alexandra Langford no solo quería vengarse de su marido y de Nicole. Había querido un chivo expiatorio para los crímenes de Víctor, alguien que pagara por ello mientras ella se marchaba limpia. Me había jugado a la perfección. Tío Brian. La voz de Emily era pequeña y asustada. ¿Qué hacemos? Miré por la ventana de mi apartamento las luces de la ciudad. Pensando en Nicole y Víctor sentados en una celda francesa, probablemente culpándose mutuamente por su situación. Pensando en Scott y Bárbara, que pronto descubrirían que su hija se enfrentaba a cargos criminales internacionales. Pensando en mi empresa, mis empleados, mi nueva vida cuidadosamente construida. Alexandra Langford me había dado exactamente lo que quería, la destrucción completa de todos los que me habían traicionado. Solo se olvidó de mencionar que yo sería destruido junto con ellos. Tío Brian, llamamos a nuestro abogado, dije, preparándome para la guerra. Pero al colgar el teléfono, me sorprendí sonriendo. Nicole quería ver cómo me veía cuando estaba realmente enojado. Cuando no tenía nada que perder. Estaba a punto de descubrirlo. Comentario: hola a todos, esta historia realmente me marcó. Quiero que recuerden que proteger su amor propio siempre vale la pena. Cuando la gente cruza sus límites, está bien dar un paso atrás y elegirse a uno mismo primero. La verdadera fuerza proviene de asumir la responsabilidad de su propia paz en lugar de esperar que otros cambien. La amabilidad es importante, pero nunca a expensas de su dignidad. La sanación comienza en el momento en que decides que mereces algo mejor. Elegir la calma sobre el drama constante es una de las cosas más sabias que pueden hacer. Tómense un tiempo para pensar en las relaciones en su vida y en lo que realmente merecen. Son más fuertes de lo que creen y merecen respeto y amor genuinos. Intentemos todos movernos por la vida con más integridad y coraje.